Soy Marco T, psicólogo, leyendo las inquietudes que me han enviado con las nuevas temáticas. Quiero hablar de Tales de Mileto. Este señor fue un filósofo y matemático griego que vivió entre el 624 a.C. y el 548 a.C. en Mileto, actual territorio de Turquía. Esta filosofía se caracterizó por romper con las explicaciones mitológicas del mundo y dar paso a un pensamiento racional y lógico. A esta transformación se le conoce como el paso del mito al logos. ¿Por qué es tan importante hablar de este señor? Pues porque es el comienzo de la filosofía occidental. Muchos de los preceptos de las situaciones que vivimos en la actualidad tienen que ver con todo lo que sucedió hace más de 2000 años y todavía estamos muy arraigados a esos conceptos. Se ubica a Tales entre los primeros filósofos físicos o presocráticos. Con él comenzó un periodo que se caracterizó por dejar de lado las explicaciones religiosas o mitológicas respecto a los fenómenos físicos y el principio del mundo. Se le suele nombrar como el primer filósofo de la humanidad, aunque es necesario aclarar que esto es cierto solo para el mundo occidental, heredero del pensamiento greco-latino. En su momento se lo pensó también como uno de los 7 sabios de Grecia. Uno de los temas principales que ocupó su estudio fue el arjé, o el principio de las cosas. En griego clásico, el arjé es el origen de todo lo que es, tanto en el sentido temporal como en el sentido de los fundamentos ontológicos. Para Tales de Mileto, el principio constitutivo del mundo era el agua, y por eso sostuvo que todas las cosas estaban formadas por ella. Se cree que sus ideas y descubrimientos abarcan disciplinas como matemática, ingeniería y la astronomía. De hecho, se le atribuye haber pronosticado el eclipse solar ocurrido en el año 585 a.C. Sin embargo, varias escuelas filosóficas clásicas, modernas y contemporáneas dedicadas a la historia de la filosofía sostienen que esto no es cierto y que en todo caso, al no haber una fuente directa de su pensamiento, la hipótesis carece de fundamento. Veamos las principales ideas de Tales de Mileto. Se podrían resumir en este videoclip de la siguiente manera. Para Tales, el universo físico podría ser explicado desde la razón, pese al desorden que aparentaba. Rechazaba todo pensamiento basado en lo místico o en lo mágico. Él también investigó sobre el principio único del universo y su naturaleza. Comenzó preguntándose sobre la naturaleza de las cosas y consideraba que así como el trozo de un mineral se podía convertir en cobre, todas las sustancias podían convertirse en otras. Él también consideraba que la primera causa de todo debía ser material y eterna. Se preguntaba si en su origen todas las sustancias podrían tener el mismo aspecto y si todas las cosas eran en realidad aspectos diferentes de una misma materia original. Él consideraba a la Tierra como un disco plano que estaba suspendido sobre un océano infinito cubierto por una semiesfera color celeste que era el cielo. Fue el primero que introdujo la geometría en Grecia y a él le podemos atribuir teoremas y descubrimientos matemáticos. Muchos de ellos están recogidos en esa obra llamada Elementos del matemático griego Euclides. Según Diógenes Laercio, historiador griego, Tales fue capaz de predecir un eclipse y estimó el tamaño de la luna respecto al sol. Se cree que fue uno de los primeros pensadores en utilizar el pensamiento deductivo. Creía en una ley universal a la que se podía acceder mediante la razón, que controlaba y regulaba todo. Él no distinguía la filosofía de la ciencia. Bien, mencionemos la vida y obra de Tales de Mileto. Actualmente el territorio de Mileto es parte de Turquía. No se tienen datos precisos sobre la vida de Tales de Mileto, pero la mayoría de información proviene de doxógrafos y recopiladores posteriores a la época en que Tales vivió y pensó. Sin embargo, existe cierta información que se considera canónica, especialmente por la autoridad de su frente, como la Metafísica de Aristóteles, donde hace referencia a Tales y su obra, especialmente en su carácter de filósofo, físico o naturalista. Tales nació en un territorio denominado Mileto, perteneciente a la antigua Grecia y actual territorio de la costa occidental de Turquía. Como era característico en aquella época, a los pensadores se los llamaba por su nombre seguido del sitio de nacimiento, por lo que Tales se lo conoce como Tales de Mileto. Aunque sus teorías revolucionaron el pensamiento y sus ideas perduran hasta el presente, no se conserva ningún escrito original de este pensador, ni se sabe que haya escrito alguno en concreto. Debido a esto, no existen fuentes primarias que acrediten la autoría
de muchos de los descubrimientos que se le atribuyen a Tales, y la mayoría de los datos que se tienen de su vida son aproximados. Se cree que nació en Mileto en el 624 a.C. y que durante su juventud se trasladó a Egipto. Allí aprendió geometría y otras ciencias estudiando con los sacerdotes egipcios. A él se le atribuyen varios teoremas y razonamientos, entre los que se destacan los teoremas que llevan su nombre en el ámbito de la geometría, aun cuando incluso de estos se desconfía de su autoría. La escuela de Mileto, que fue la escuela jónica, esta escuela rechazaba todo pensamiento basado en lo místico o mágico. La escuela de Mileto o jónica fue fundada por Tales de Mileto junto con dos filósofos contemporáneos y habitantes del mismo sitio, Anaximandro y Anaxímenes. Esta escuela es considerada la más antigua de Grecia y se caracterizó por estudiar a la naturaleza y el principio constitutivo del mundo, razón por la que se conoce a estos filósofos como los físicos. Los filósofos milesios fueron los primeros en suponer que por medio del pensamiento se podía encontrar respuestas a ciertas uniformidades del universo, así como a la alternancia entre el día y la noche, o el verano y el invierno, por ejemplo. Hablemos un poquito de Anaximandro, que nació en el 610 a.C. y falleció en el 545 a.C. Él fue discípulo de Tales y sostenía que el principio constitutivo del mundo, o arjé, era el apeirón, y lo definió como aquello indefinido e ilimitado. Por su parte, Anaxímenes, del 590, sostenía que el elemento constitutivo del universo era el arte. De los testimonios de Aristóteles y Diógenes Laercio podemos decir con seguridad que Tales fue el fundador de la escuela jonia de filosofía y que consideró al agua como la sustancia fundante o principio material de todas las cosas. Esa idea respecto al agua como principio material o arjé en la que llevó a Tales a ser considerado el primer filósofo griego o el primer pensador occidental. Veamos otro aspecto fundamental que vamos a encontrar en esa obra, la frase y el fenómeno del eclipse. Muy interesante y que hoy en día sigue vigente. El otro dato seguro que se tiene de Tales por medio de Heródoto, que fue un historiador que vivió 150 años después, es que Tales predijo a los jonios que habría un eclipse durante el combate entre Lidia y Media, el 28 de mayo del año 585 a.C. Esta predicción está considerada como uno de los acontecimientos más importantes de la antigüedad. Es el propio Heródoto el que da la impresión de mostrar que Tales no hizo más que indicar el año del eclipse utilizando un periodo de cálculo conocido como Saros, un ciclo de 223 meses lunares. Más allá de las imprecisiones, la falta de conocimiento de primera mano y los rumores y dichos acerca del filósofo jonio, es innegable la magnitud de los cambios que introdujo en el pensamiento filosófico griego y occidental. El solo hecho de que Aristóteles, máxima autoridad historiográfica de la antigüedad, lo mencione en la metafísica como el primer filósofo, ya es razón suficiente para darle un lugar privilegiado en la historia de la filosofía occidental. Mencionemos y puntualicemos algo relacionado con el agua como arjé o primer principio. Aristóteles escribe en su metafísica que se dice que a partir de su estudio sobre la naturaleza de las cosas, Tales llegó a la conclusión de que todas las sustancias derivan de una misma materia. A raíz de esta afirmación estableció que el arjé o archén, el origen fundamental o principio de todas las cosas, era el agua, porque no era posible que ningún ser vivo, animal o vegetal, tuviera vida sin ella. Dice Aristóteles sobre esta idea del primer principio. Él decía, Tales, que fue el primero en cultivar esta clase de filosofía, dice que el principio es el agua y por esta razón afirmaba que la tierra descansa sobre agua. Su conjetura puede haber nacido de la observación de hechos de que el alimento de todos los seres humanos es húmedo y de que el calor mismo nace de la humedad y vive por ella. Y esto de lo que todas las cosas se originan en su primer principio. Este pensamiento y la búsqueda de la explicación de fenómenos físicos a través de la razón convirtieron a Tales en el padre de la filosofía. Aunque los filósofos de su época sabemos que no aceptaban la idea de que el origen de las cosas fuera el agua, sí aceptaban y coincidían en que todo provenía de un mismo origen. Para Anaximandro, el origen de todo era el apeirón. Para Anaxímenes era el aire. Para Heráclito, el fuego. Y para Parménides era el ser. En cuanto a los aportes en el área de las matemáticas y en sus teoremas, decía Tales que si se colocan 3 rectas paralelas y 2 secantes, los segmentos serán proporcionales.
Se cree que Tales introdujo la geometría en Grecia luego de haber viajado y estudiado en Egipto. En la actualidad existen dos teoremas que se aplican en el campo de la geometría y se le atribuyen a Tales. Se creen que los utilizó para medir la altura de las pirámides de Giza en Egipto a partir de sus sombras. En la actualidad se considera que los siguientes dos teoremas fueron descubiertos por Tales, o en todo caso llevan su nombre en su honor. El primer teorema de Tales afirma que si sobre un triángulo se traza una línea paralela, tomando como referencia algunos de sus lados, se obtendrá un triángulo más pequeño semejante al primero. Y el segundo teorema dice que se aplica en geometría y hace referencia a los triángulos rectángulos, las circunferencias y los ángulos inscritos. Sostiene que cuando un triángulo se forma con el diámetro de una circunferencia y dos secantes, el ángulo que se forma frente al diámetro mide 90 grados. Otro aporte matemático que se le atribuye a Tales es el del círculo que se divide en dos partes iguales por su diámetro, los ángulos que hacen a un triángulo isósceles que sean iguales. Si dos líneas rectas se intersectan, sus ángulos opuestos son iguales. En un semicírculo su ángulo inscrito es recto. Sin embargo, todos estos datos son atribuidos a él por Diógenes y Proclo. Es decir, ellos adjudican a grandes pensadores grandes descubrimientos, que era una práctica muy común en la antigüedad. Esperemos que esta información te haya servido. Esto estuvo basado en las lecturas de la historia de la filosofía griega, en ese libro tan bonito que se llama Mileto, la ciudad antigua turca, cuna de la filosofía, Tales de Mileto, en World History Encyclopedia, donde mencionan también algunos referentes de los que les hablé. Y nos vemos en un próximo video. Chao.